Estamos esta noche en la clase número 3 de lo que llamamos como estudio la mente inspirada. En este caso estamos estudiando la mente inspirada de Pablo, a lo cual a los que se estén incorporando tanto en YouTube como ahora en la clase, les digo que esto nos va a tomar bastante rato. Pablo tiene mucho que darnos, aunque vamos a usar la carta a los romanos como centro, vamos a estar viajando por todas las 13 cartas de él, iniciando desde la carta a los romanos, aunque no fue la primera escrita por él. La primera escrita por él fue la carta a la iglesia en Galacia, a los Gálatas. El tema que vamos a estudiar hoy le llamé la culpabilidad del hombre. Nos vamos a centrar en Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Ya presentamos la identidad de Pablo como siervo de Jesucristo. Ya hablamos de por qué él se dice apóstol y los requisitos para ser un apóstol con autoridad apostólica, que es muy diferente, lo dijimos en la clase pasada, al ministerio apostólico. No lo voy a explicar, si alguien desea aprenderlo, debe de irse a las clases anteriores, a la 1 y 2, y así entonces podrá con mucha propiedad entender esta clase de hoy, o por lo menos seguir el paso que estamos llevando. Una vez que Pablo desarrolla el, el argumento a la iglesia de Roma, que fue lo que estudiamos en la clase pasada, Pablo entra a un tema que parece duro, es incómodo y a veces parece hasta ofensivo. ¿Para quién le es ofensivo? Para la mentalidad moderna. Porque a la mentalidad moderna se le ha dicho al creyente que somos los chineados de Dios, que somos la niña de sus ojos de manera individual. El Señor habla de la niña de sus ojos a su pueblo como un todo, pero nunca nos hace ver a nosotros que nosotros tengamos en la mente de Él la prioridad. Y cuando digo que no tenemos la prioridad, no significa que Él no nos ame, no significa que Él no nos haya salvado, no significa que Él no nos esté llamando hacia sí para que nos arrepintamos y tengamos una vida con Él en comunión relacional y eterna. Pero sí debemos de tener claro que nosotros no somos la prioridad en la mente de Dios. ¿Y por qué no somos la prioridad? Porque Él mismo lo dice, se lo dice también a su pueblo. No lo hice por ustedes, lo hago por mi santo nombre, el cual ustedes invalidaron. También la palabra de Dios nos enseña que para Dios es la prioridad, es Cristo. Cristo es y en quien gira todo, absolutamente todo. Aclaro y repito lo que acabo de decir. El Señor nos ama, el Señor nos llama a ser parte del cuerpo de Cristo, nos llama al arrepentimiento, pero todo gira alrededor de Jesucristo. Todo, absolutamente todo. Por lo tanto, cuando uno saca el tema con el cual Pablo inicia en los argumentos teológicos a la iglesia en Roma, la gente se molesta, especialmente, como les digo, el creyente moderno. Porque Pablo comienza hablando de la culpabilidad del hombre. Y esto es muy importante, mis hermanos. Pablo no inicia explicando la gracia. Lo que hace Pablo es explicar por qué la gracia era necesaria. Pablo no viene y presenta la salvación. Primero, lo que hace es mostrar la condición del ser humano. Porque él no habla de la justicia de Dios sin antes mostrar la injusticia del hombre. Para Pablo, el Evangelio solo se entiende correctamente cuando el hombre reconoce su verdadera condición delante de Dios. De hecho, en Romanos 1:18, que es
la referencia que vamos a estudiar hoy, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este es el versículo que abre la primera gran sección doctrinal de la carta a Roma. Pablo acaba de decir que el Evangelio se revela, o sea, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. E inmediatamente añade que también se revela la ira de Dios contra la impiedad y la injusticia humana. Nótese esto, la injusticia humana. Pablo no dice que se revela contra Satanás, no dice que se revela contra los detractores de él, los que lo han rechazado. Se revela, mis hermanos, la ira de Dios contra la impiedad y la injusticia humana. O sea, abarca a la humanidad como tal en su conducta anti Dios. Esto significa, mis hermanos, que el Evangelio no es una noticia sentimental. Cuando la gente se acerca a enseñar lo que es el Evangelio, hay una forma de presentar el mensaje, considero yo y consideran muchas personas que también hacen teología, que es la manera incorrecta de presentarlo. Porque lo que se le dice a la persona, abordando la parte emocional, la parte sentimental, es: ¿le gustaría estar en el cielo? ¿Le gustaría ir al cielo? Mis hermanos, esa no es la noticia que Pablo nos está enseñando, ni siquiera la noticia que presentó Juan el Bautista, ni la noticia que presentó el Señor Jesucristo. Porque ¿quién no va a gustar estar bien? O sea, si la respuesta es ¿le gustaría estar bien? La respuesta es absolutamente, pues sí, pero así no inicia el Evangelio. Así no inició el Señor Jesucristo el Evangelio. El Señor Jesucristo no llegó predicando de la manera como en la era moderna se hace. El Señor no llegó diciendo: hay alguien que me quiera recibir, hay alguien que me quiera aceptar, hay alguien que quiere ir conmigo, hay alguien que quiera dejar de penar, hay alguien que quiera dejar de sufrir. No, el Señor no llegó con pare de sufrir, no llegó con eso. El Señor llegó diciendo las siguientes palabras: arrepentidos porque el reino de Dios está aquí. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. El primer llamado que hace el Señor es al arrepentimiento. Lo que hace Juan el Bautista, el llamado es al arrepentimiento. Y Pablo lo primero que hace es hacer notar la culpabilidad del hombre. Porque no es una noticia sentimental, mis hermanos. Es una respuesta divina a la tragedia que el hombre tiene en este momento, llámese humanidad, que es estar bajo la lupa de Dios, bajo la ira de Dios. Cuando Pablo habla de la ira de Dios, no pensemos que es algo descontrolado, como que en Dios se comporta caprichosamente, como que se quiere sacar el clavo. No, 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 no. De hecho, a mí me pone a pensar, porque la mayoría de la gente cuando habla de el Evangelio, dicen: pero ¿por qué Dios viene a condenar al mundo? En ningún momento la palabra de Dios dice eso. El Señor Jesucristo dijo que ya el mundo está condenado. Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. O sea, si Él no viene, no significa que porque Él no viene, la gente va a salir de condenación. No, significa que si Él no hubiera venido, nosotros no tendríamos opción de salvación porque ya estábamos condenados. Cuando Él viene, se hace hombre, se encarna, vive entre nosotros, nos enseña el Evangelio y después viene a morir en una cruz y resucitar, lo hizo porque era la única forma en que pudiéramos ser redimidos. La única, no había otra. Que Él, siendo Dios, en su esencia, le diera satisfacción
a la justicia de Dios. Pero Dios no se enoja como nosotros, Dios no siente ira como nosotros, porque cuando Dios dice que Él manifiesta su ira, es una respuesta santa, es una respuesta justa, es una respuesta perfecta contra el pecado. Es la oposición de Dios a todo lo que destruye, corrompe, degrada y se levanta contra la verdad. Porque la ira de Dios no contradice su amor. Al contrario, más bien, la ira de Dios confirma su santidad. Un Dios que no reaccionara contra el mal no sería justo. O sea, si Dios no reaccionara contra el mal, no sería justo, no sería un Dios de amor, porque imaginémoslo así. ¿Por qué es que Dios dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina? Porque resulta que si un padre deja ir a hacer a su hijo lo que le dé la gana, sin disciplinarlo, porque dice que él lo ama, porque no quiere tener que hacer el ejercicio de la disciplina en ese hijo, eso es un amor corrupto, eso es un amor que no es el correcto, porque ese hijo se hará un maleante, ese hijo se hará una persona indisciplinada, o ese hijo se hará un paria de la sociedad, a saber lo que se puede hacer ese hijo. Entonces, al final de cuentas, ese padre no ama al hijo porque no lo corrige, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces, el Señor no es indiferente a lo que realmente somos. Nosotros por naturaleza somos mentirosos, violentos, idólatras, corruptos, perversos. Y de ahí que el Señor nos llama al arrepentimiento y nos hace ver a través del texto de Pablo que la ira de Dios está revelada a esa forma o a esa naturaleza caída en la cual nosotros existimos. Por eso es que antes de hablar de salvación, Pablo muestra que el hombre necesita ser salvado y por qué necesita ser salvado. El problema del hombre, según Pablo, no es de ignorancia. Esto es importante, mis hermanos, porque mucha gente dice, ¿cómo se van a salvar las personas de allá de África, del fin del mundo, si nadie les predica? ¿Cómo se va a salvar tal persona? Entonces creemos que la salvación está en nuestras manos y que si nosotros no predicamos, si nosotros no hablamos, la gente no se va a salvar. Y la palabra de Dios dice que la salvación es de Jehová. Si el Señor Jesucristo mismo tiene que aparecérsele a una persona para salvarlo, lo va a hacer. Se lo hizo a Pablo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros somos mensajeros, nosotros llevamos la voz que el Señor nos dio hacia los demás, pero cuando el Señor quiere salvar a alguien, lo va a hacer Él a través del Espíritu Santo. No por el trabajo que hacemos, sino porque Dios decide cuándo y cómo salvar a una persona. Por lo tanto, cuando Pablo dice que el hombre no tiene o no carece de la información para poder conocer de Dios y de la ira de Dios, lo que está diciendo es que el hombre no puede decir que no tuvo ninguna luz. No puede decir que es que la humanidad no tiene testimonio de lo que Dios está haciendo. Pablo más bien dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Es una frase fuerte, porque él no está diciendo que no hay verdad. Dice que sí hay verdad, pero que el hombre la oprime, la resiste, la suprime. Y mis hermanos, ¿por qué hace el hombre eso? Porque le incomoda, porque no le gusta que le digan la verdad, porque a nadie le gusta que le digan usted es un ladrón, a nadie le gusta que le digan usted es un mentiroso, a nadie le gusta que le digan usted es un irresponsable, usted es un impuntual. A nadie le gusta que le digan las cosas de frente, a nadie le gusta que le digan, mira, estás poniendo en segundo lugar a Dios, estás poniéndote en primer lugar, lo que estás haciéndolo por pura egolatría.
A nadie le gusta eso. La persona se enoja. A la gente le gusta que le digan qué bueno sos, qué maravilloso, cómo Dios te usa. Qué barbaridad. O sea, gracias a ustedes que es que podemos tener este gran conocimiento. Eso le gusta al ser humano. Pero a nadie le gusta que le digan que sin Jesucristo nadie se salvaría. Y que la manifestación de la salvación y la manifestación de la ira de Dios, según lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, ya se presentó. No hay absolutamente nadie, y subraye mi hermano y mi hermana, no hay nadie que cuando llegue delante de Dios pueda decir que no sabía. Yo no lo digo, lo escribe Pablo en Romanos 1, 19 al 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y escuche cómo cierra Pablo este texto, de modo que no tienen excusa. Así que mi hermano y mi hermana, ese cuento de que si yo no voy a predicar a África, que si yo no voy a predicar a Corea o a China, entonces la gente no se va a salvar, Pablo dice que el ser humano no tiene excusa. Y ahí se establece una verdad fundamental. El ser humano tiene el testimonio de Dios en la misma creación. La creación no revela todos los detalles del Evangelio, como usted y yo lo podemos explicar, pero sí revela que hay un creador, que existe Dios. El orden, la grandeza, la belleza, la complejidad, la existencia misma del universo, todo apunta hacia Dios. El hombre puede mirar lo creado y entender que nada es por casualidad, que nada está ahí sin sentido. Por eso Pablo dice, no tienen excusa, porque lo primero que el hombre debería de hacer es decir, wow, ¿quién hizo esto? Y ya de ahí, ante la pregunta de quién hizo esto, se conecta con el Creador. Por eso Pablo dice, cuando dice que la humanidad no tiene excusa, cuando dice que el hombre no tiene excusa, es una frase clave para la clase de hoy. Porque la culpabilidad del hombre se sostiene en que Dios no dejó al hombre sin testimonio. El hombre, mis hermanos y mis hermanas, puede presentarse delante de Dios diciendo, no, nunca hubo una señal. A mí nadie me llegó a predicar el Evangelio. A mí nadie me habló de Dios. No hubo ninguna voz que me hablara. No hubo ninguna huella. No hubo testimonio. Pablo dice que la creación misma testifica del poder eterno y la deidad de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es del hombre, porque cuando analizamos la frase de Pablo, no es solamente que el hombre no vio, como para que digan, ay, no vio, no se dio cuenta de que existía la creación, no se dio cuenta que existía el firmamento. Por eso el salmista dice el salmista que el firmamento anuncia la obra de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, el problema es que el hombre no quiere honrar esa creación, honrando a Dios diciéndole gracias por lo que hiciste. De hecho, en el verso 21 del capítulo 1 de Romanos dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿a dónde? En la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Voy a hacer una pausa aquí, mis hermanos y mis hermanas. Utilizando esto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cómo se le da gracias a Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted? Antes de continuar con el detalle de la condición del ser humano, hablemos del creyente. Habiendo conocido a Dios,
Pablo está diciendo que la humanidad en la creación, en el firmamento, en todo puede conocer a Dios. Pero yo voy a hablar del creyente. Voy a hablar de usted y de mí. Conocemos al Señor. Sabemos quién es Dios. Sabemos que Jesucristo vino a morir por nosotros. Sabemos que nos sacó de donde estábamos muertos en delitos y pecados y nos puso al Espíritu Santo que hace que tengamos la necesidad de aprender de Él. Entonces, conocemos a Dios. ¿Cómo lo conocemos? De manera experimental. Ya no solo en el intelecto, ya no solo por ver la creación, sino que nosotros lo conocemos de manera experimental, con la vivencia del Espíritu Santo en nosotros. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Cómo le doy gracias a Dios? Que me siente y diga, Señor, gracias por estos alimentos. Señor, gracias porque tengo casa. Gracias, Señor, porque tengo trabajo. Gracias, Señor, porque mis hijos están estudiando. Gracias, Señor, porque tienes toda la provisión para que año a año podamos ir de vacaciones. Y ahí puede usted empezar a sumarle todo lo que quiera decir. De esa manera le doy gracias. No, de esa manera no se da gracias. Aunque está bien que lo digamos así. La palabra de Dios me enseña a mí que cuando Dios se manifiesta a nosotros, se manifiesta de la siguiente manera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor que Dios tiene hacia nosotros lo muestra. No solo lo dice, lo muestra. Lo pone en acción. ¿Cómo lo pone en acción? Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo yo le doy el amor al Señor? ¿Cómo le manifiesto el amor y le manifiesto mi gratitud? Diciéndolo nada más. No, yo puedo decirle gracias a cualquier persona y no sentir ninguna gratitud. Porque la forma en que usted siente gratitud no se dice, se muestra. Se muestra haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y el Señor nos dice, entre muchas cosas, algunas muy puntuales, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pasen por alto la ofensa. Celebren mis fiestas. Cuando habla de celebrar las fiestas, que no son de los judíos, déjenme subrayar eso, son las fiestas del Señor, es lo que dice en el libro de Levíticos, del Señor, no de los judíos. Celebren mis fiestas porque ahí conocemos más de Cristo. No porque eso nos salve, porque solo Dios nos puede salvar, pero ahí podemos entender más de Él. Hagan esto, esto y esto. Pero nosotros decimos, ay Señor, te amamos tanto, Señor, te agradecemos tanto, pero hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario a lo que nuestra boca dice. Por eso el Señor dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me llaman Altísimo, pero no me quieren adorar. Me llaman Señor y no me quieren obedecer. Porque ese es el problema del corazón. Ese es el problema de nuestra raíz que arrastra este cuerpo, dijo Pablo, miserable, que está luchando entre el espíritu y entre la carne. Porque entonces Dios dice, ay, esto es lo que yo quiero que hagan. Santifiquen mi día. Pero se utiliza el día de Él para otras cosas. No para santificarlo, para reunirnos, para estar en comunión, sino para otras cosas. Entonces nos ponemos a hacer planes sin tener a Dios en nuestros planes. Y yo puedo decir muchas cosas, mis hermanos. Yo puedo decir que yo amo a Dios. Yo puedo decir que yo conozco de Dios. Yo puedo decir que yo respeto al Señor. Pero si yo no obedezco lo que Él me está diciendo, que a Él le agrada, eso es pura palabrería. Simplemente son palabras tiradas al aire, babas en el plato, que de nada sirven, porque el Señor quiere que lo que decimos, que sentimos hacia Él, lo que respetamos de Él, lo pongamos en práctica. Entonces Pablo viene y revela ese corazón de pecado que tenemos nosotros.
Aún siendo salvados, continuamos pecando. Porque mis hermanos y mis hermanas, yo escribí algo que lo puse en la iglesia, lo puse en formadores y lo puse en Facebook. El solo hecho de respirar, deberíamos de darle gracias porque hacemos planes de planes. Pero cuando Dios no está en esos planes, entonces resulta que esos planes podrían terminarse en un abrir y cerrar de ojos, en un suspiro. Porque mis hermanos, ¿qué me garantiza a mí que yo voy a llegar al fin de año? ¿Qué me garantiza a mí ni siquiera que yo voy a recibir un aguinaldo? ¿O que voy a recibir vacaciones? ¿O que voy a ir al paseo que estoy planeando? Eso no me garantiza nada. Una burbujita de aire en el cerebro, en el lugar, una gota de sangre en donde no tiene que estar, un soplo en el corazón y se acabaron todos los planes. Porque resulta, mis hermanos y mis hermanas, que el problema que tenemos nosotros es de corazón y de conducta. Y es lo que Pablo está diciendo, y contra eso se revela la ira de Dios, porque no podemos decir que no sabemos. Pero nosotros tenemos tiempo para todo y para todos. Tenemos recursos económicos para todo y para todos. Tenemos esfuerzo para todo y para todos, pero cuando se trata de Dios, Dios queda en segundo lugar, tercer lugar. ¿Y qué garantiza que yo mañana voy a levantarme? Ya pensamos, mis hermanos, que detrás de todo lo que hacemos, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de las personas que este año se están, por cierto, graduando, como son nuestros hijos que están pasando tal vez de la escuela al colegio o del colegio a la universidad, se ha puesto a pensar que para que eso suceda tiene que pasar algo sumamente elemental: respirar. Respirar. Porque en el momento que el Señor venga y nos quite ese aliento, ese hálito de vida, y dejamos de respirar, se acabó todo. Entonces Pablo no solo nos llama la atención de una conducta externa que tenemos de mal, de ingratitud, sino que comienza con algo más profundo que viene desde lo más adentro. No glorificar a Dios como lo que es Él, como Dios. Darle el honor, la honra y la gloria a Él solo porque es Dios. Solamente eso. Pero el hombre no quiso darle gloria a Dios. El hombre no quiso corresponderle a Dios al gran amor que Él ha tenido hacia nosotros, a la creación que nos ha dado. ¿O es que usted o yo pensamos que los hijos que tenemos nosotros salieron porque a nosotros se nos ocurrió? Porque, ay, sí, a mí se me ocurrió tener hijos, voy a tener hijos. Hay gente que quiere tener hijos y no los tiene. Hay gente que se hace tratamientos tras tratamientos y no puede tener hijos porque Dios nos dio a los hijos como una muestra de su amor, gran poder y gloria, y no nos pertenecen, le pertenecen a Él. Por eso se llama herencia de Jehová. Pero herencia de Jehová no significa que esos hijos que nosotros tenemos es una herencia hacia nosotros. No, está diciendo, son almas que les puse en las manos y son mi herencia, lo que dice Dios. Son míos. Pero le decimos al Señor, realmente, gracias por nuestros hijos. O le estamos diciendo al Señor, gracias por mis hijos. A ver si me explico esto. Estoy diciéndole a Dios gracias por los hijos que yo tengo o por los hijos que son de Él y le pertenecen a Él, los cuales deberíamos de estar formando en su camino.
No, porque nosotros creemos que solo decir gracias es suficiente. No, tenemos que demostrar que realmente Dios está en primer lugar y nuestros hijos tienen que ver eso. Nuestros hijos deben de ver que Dios es el primero en nuestras vidas, porque el mensaje contrario los hace a ellos aprender algo muy diferente de Dios. Pero no, no queremos reconocerlo como el centro, como el creador, como el Señor, como la fuente de vida, como el dueño de todo. Pensamos que es como una herramienta para nosotros al cual llamamos y le decimos, ay Señor, necesito esto, ay Señor, necesito aquello. Y viene Jesús y nos dice a nosotros, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el hombre, en su culpabilidad, no logra reconocer ni siquiera los actos visibles de Dios. No logra ver a Dios en las estrellas. No logra ver a Dios en el océano. No logra ver a Dios en las flores. No logra ver a Dios en los perritos ladrando. No logra ver a Dios en los hijos que hoy se levantaron y comieron. No logra ver a Dios en nuestros hijos cuando se hacen profesionales. Porque si Dios quisiera, nos los quita hoy mismo y se acabaron nuestros hijos y todos los planes que tenemos con ellos. O nosotros nos acabamos, si Dios hiciera así. Pero ¿sabe qué, mi hermano y mi hermana? ¿Qué es lo único que se revela en el corazón nuestro cuando no hacemos lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que Pablo está tocando? Que la raíz del problema es la rebelión del corazón delante de Dios, porque nos creemos que tenemos el control absoluto de todo. Y el hombre recibió la vida, la creación, la conciencia, el testimonio, la provisión, la inteligencia, la existencia de parte de Dios de manera gratuita, pero no quiere responder con adoración, ni con gratitud, ni dándole a Dios el primer lugar por sobre todas las cosas. Por eso Pablo le añade y le dice, ni le dieron gracias. Y parece sencillo, pero esto es profundo, porque la ingratitud, mis hermanos, es una forma de rebelión. Cuando el hombre deja de darle gracias a Dios y de darle el lugar que a él le corresponde, empieza a vivir como que si le perteneciera todo y como si Dios estuviera obligado a darle lo que a él le da la gana. Me refiero al hombre. Que el hombre diga, ay, yo quiero esto y Dios está obligado a dárselo. De ahí está predicación moderna de la prosperidad, que cree que Dios es el salonero, el mesero, que Dios es el bombero, el salvatandas. No, no, porque el problema de la ingratitud es cuando no entiende de la dependencia que tenemos, y la ingratitud lo que hace es formar una autonomía donde creemos que vamos a llegar a fin de años, que vamos a llegar a fin de mes, que vamos a llegar a los 60, a los 70 o a los 80 años, y hoy se puede apagar esa luz en un instante. Porque el hombre sin gratitud se convence que no debe nada y que no tiene por qué darle a Dios la prioridad que le está pidiendo. Y cuando el hombre cree que no debe nada, empieza a pensar que puede vivir como le da la gana, poniendo las propias reglas, poniendo las propias leyes, poniendo sus propias agendas, poniendo sus propios tiempos, perdón. Y cuando el hombre empieza a poner su propio tiempo, su propia regla, su propio pensamiento, es cuando Pablo le dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esa es la consecuencia a la que Pablo está abordando. El problema interno de rechazar a Dios con una mente que se oscurece en vez de aclararse. Y por eso el hombre no quiere glorificar a Dios. Y mi hermano y mi hermana, tal vez usted pueda decir o yo pueda decir, yo glorifico a Dios. ¿Lo glorifico de boca o lo glorifico en mis actos? ¿Lo glorifico de boca o realmente le doy el lugar a Él? El lugar que corresponde. Quiero decirle algo, mi hermano y mi hermana, los zapatitos
que su hijo o su hija anda, los zapatitos que usted anda, la ropita que se están poniendo en este momento, la comidita que se están comiendo, la tienen porque a Dios le plació. Y si usted dice, no, es que yo fui a trabajar, usted fue a trabajar porque a Dios le plació. Y si usted tiene plata para comprar, si usted tiene plata para ir a una fiesta, si usted tiene plata para una actividad, es porque Dios le plació que tuviera ese dinero porque le dio vida. Y todo comienza en que nos permite respirar. Pero el hombre no quiere glorificar a Dios. El hombre pierde la claridad espiritual de realmente quién es Dios y quién es el hombre. Y puede tal vez ser muy inteligente. Puede ser una persona muy culta, muy científica, muy religioso, muy filosófico, pero el corazón está entenebrecido cuando no pone a Dios en el lugar que corresponde. Y esto es importante. Porque Pablo no está diciendo que el hombre sin Dios no pueda pensar. O sea, Dios no está, entonces ya me volví bruto. No, no, Pablo está diciendo que el pensamiento queda afectado en la dirección y empieza a caminar hacia el norte equivocado. Puede razonar, puede tener autonomía, pero rebelde, puede construir sistemas, pero si no reconoce al Creador, puede solamente estar llenándose conocimiento, pero no de sabiduría. Por eso es que en el verso 22 Pablo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y sabe qué es ser necio? Necio es el que sabe hacer lo correcto y no lo hace. ¿Sabe usted lo que a Dios le agrada? Usted sabe que no hacerlo nos pone en un estado de necedad. ¿Sabe usted lo que Dios pidió como instrucción que se hiciera hasta que Él regresara? Yo creo que sí, no tengo que decirlo. Entonces, negarse a hacer lo que Dios pidió que se hiciera hasta que Él regrese es necedad. Por eso es que Pablo aborda la condición humana de una manera tan estricta, tan profunda, porque el hombre puede llegar hasta sentirse más sabio que Dios. Puede estar mirando la palabra de Dios y decir, no, esto es antiguo, esto es muy viejo. Es lo mismo de siempre, o la misma hablada, así es como dicen ahora. Puede empezar a ver la Biblia como una exageración. Y puede empezar a ver que Dios lo que hace es oprimirlo. Por eso es que llega a burlarse de la fe. Cuando se proclama el iluminado, el apóstol, y no estoy hablando de Pablo, estoy hablando de nosotros en la actualidad, cuando nos declaramos que nosotros somos los élites, es cuando nosotros empezamos a separarnos de la sabiduría de Dios y nos empezamos a convertir en necios. Y no es falta de inteligencia, es vivir como si Dios no fuera Dios, aunque le digamos Dios. Por eso el resultado que le está diciendo a la iglesia en Roma es inevitable. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Ese es el intercambio que les empieza a decir. El hombre cambia la gloria de Dios por ídolos. Cambia la gloria del Señor por la criatura. Cambia lo eterno por lo temporal. Entonces Dios dice, yo soy eterno, yo vengo por ustedes en algún momento, espérenme de esta manera. No, no, Señor, estoy muy ocupado, tengo tantas cosas que hacer, estoy con un orden de prioridades, tengo mucho trabajo, tengo que pagar estas cuentas. Cambia lo incorruptible por lo corruptible. Y por eso el diagnóstico de Pablo es que el hombre tiene un problema de pecado y hace un intercambio desordenado
para satisfacer su pecado. El hombre fue creado para adorar a Dios, no a nada más. Y cuando se rechaza a Dios, cuando nosotros venimos y dejamos de adorar a Dios, no solo se cambia el objeto de adoración, porque si no se adora a Dios como debe ser adorado, terminaremos adorando cualquier otra cosa. Podemos estar adorando lo creado, poder, placer, imagen, dinero, ideologías, el cuerpo, líderes, éxito, los deseos, la naturaleza, la religión, a nosotros mismos, los títulos, porque el ser humano no es neutral. Si Dios no está en el centro, cualquier otra cosa ocupará el lugar de Dios. Por eso la idolatría no es solamente inclinarse delante de una estatua. Hay gente que viene, ay, mira que ellos están inclinando en una estatua, están inclinándose a los pies de esa estatua que no tiene oídos, perdón, tiene oídos y no oye, ojos y no ve, y boca y no habla. Ese es el decir, porque aquellos lo están haciendo. Ay, mira aquellos que están desfilando hasta caminando hasta Cartago los 2 de agosto, qué barbaridad, son unos idólatras. Pero mi hermano y mi hermana, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios y sus deseos es idolatría. Si yo, por ejemplo, vamos a imaginarnos, solo vamos a imaginarnos que viene Priscila a visitarme hoy. Y llegó Priscila y se presentó a visitarme hoy. No les voy a dar clase porque voy a atender a Priscila. Yo podría no darles la clase porque está enfermo, porque no me sienta bien, porque esté fallando la internet, porque tengan un problema con Zoom. Pero a Priscila le puedo decir, no, Prisi, espérese porque tengo que dar la clase. Dios está primero y su iglesia está primero y la gente que está esperando está primero. Pero en el momento que yo cambio a Dios por agradar a los demás, eso es, mis hermanos, idolatría. Así que no es solo inclinarse delante de una estatua. Y es lo que Pablo está diciendo. Es quitarle a Dios el lugar que a él le corresponde. Porque para Pablo, la idolatría no es un accidente cultural, es una expresión de la rebelión humana. Hay muchas formas de rebelarse, mis hermanos. Somos muy ligeros para decirle a una persona, qué barbaridad, usted que no cree en Dios, porque alguien viene y nos dice, yo no creo en Dios. Dios es un invento. Hasta ahora, desde que está viniendo y viendo y nada que viene. Dios solo es un concepto, es una idea. ¿Y nosotros qué estamos diciendo? No estamos diciendo lo mismo cuando no hacemos lo que Dios quiere. O pensamos que por llegar el domingo o el sábado a la iglesia y escuchar un sermón, ya con eso nosotros nos hace creyentes. Por eso es que Pablo dice una frase, mis hermanos, tan importante y tan re fuerte, que debido a esto, debido a que no honraron a Dios como lo que Él es, no agradaron a Dios como lo que Él es, entonces Dios los entregó. Y esta expresión aparece varias veces en la iglesia, a la iglesia de Roma. Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó, dice. Y aquí Pablo nos está mostrando algo terrible. Porque a veces pensamos, mis hermanos, que el juicio de Dios solo ocurre cuando alguien tiene un castigo visible. Pero aquí aparece otra dimensión del castigo de Dios. Aquello que el hombre insiste en escoger, le dice, ok, cójalo, eso es suyo. Eso es lo que usted quiere, vaya pues, cójalo. El hombre no quiso darle la honra a Dios, entonces Dios le dice, bueno, vaya, eso es lo que usted quiere, esos son los deseos suyos, vaya. El hombre rechaza la verdad. Entonces Dios le dice, eso es lo que usted quiere eso en primer lugar. Eso es lo que usted está poniendo en primer lugar antes que a mí.
Ok, vaya y experimente las consecuencias. Experimente lo que es ponerme a mí en segundo lugar, experimente lo que es atender la mentira, experimente lo que es usted darle importancia a lo temporal. Porque el hombre cambió la gloria de Dios por ídolos. Entonces Dios dice, vaya pues, caminen, vaya por ese sendero, a ver cómo le va a ir. Y esto debe de analizarse con mucha seriedad, mis hermanos y mis hermanas, con mucha seriedad, no a la ligera. Porque no siempre, mis hermanos, el juicio de Dios está en quitarnos algo. El juicio de Dios está también en dejarnos, tome, eso es lo que quiere, tome. ¿Se acuerdan en el desierto? Cuando los hebreos estaban en el desierto y decían, este maná ya nos tiene aburridos, siempre lo mismo, en la mañana maná, en la tarde maná, ya no queremos más de esto, queremos carne. Dios les daba algo que ellos no trabajaban, caía del cielo. Lo que hacían es ir a recogerlo, sí, eso es un trabajo, pero un trabajo mínimo, solo recogerlo. Ahí está el maná. Ah, no, ya no quiero más maná. Qué aburrido, otra vez arroz y frijoles. Ay, qué aburrido, otra vez espagueti. Ah, quieren carne. Ah, eso es lo que quieren, pues les voy a dar carne. Y les voy a dar carne hasta que la vomiten y se les salga por las narices. Y se murió un montón de gente ahí. Eso es lo que quiere. Eso es lo que usted considera que es. Eso lo considera que es importante para usted, más importante que yo. Pues se lo voy a dar. Vaya tranquilo. Por eso es que el verso 24 dice, Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus propios corazones. De modo que terminaron deshonrando sus propios cuerpos. Pablo lo que está mostrando es un desorden espiritual tan impresionante que genera un desorden moral y cuando esto se altera la adoración. Y al alterar la adoración, se altera la conducta. Y cuando Dios deja de ser el centro, mis hermanos, el cuerpo, los deseos, las relaciones, todo pierde orden. Y entonces Pablo viene y describe qué es lo que sucede. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta es la frase más profunda que yo pueda haber oído de Pablo cuando explica cómo se cambia la verdad por la mentira. Porque no es solo fallar la conducta, es vivir bajo una mentira que ocupa el lugar que le corresponde únicamente al Creador. Que el hombre puede definirse sin Dios, pues puede ser. Que ande sin Dios. Que los deseos gobiernen su vida. Sí, sí, probablemente van a gobernar su vida. Pero que la autonomía produce libertad, no, produce esclavitud. O sea, es esclavo del pecado o se rige por la obediencia a Cristo. Pero rechazar a Dios conlleva a mis hermanos a la autodestrucción. Porque toda mentira espiritual, toda persona que diga que ama a Dios y lo pone en segundo lugar y no hace lo que a Él le agrada y cree que con solo sentarse y dar gracias, gracias, gracias a Dios, sin tener la conducta que corresponda a lo que sus palabras dicen, mis hermanos, eso lo único que lleva es a la degradación moral, a pasiones desordenadas, a distorsiones, a una mente reprobada y a una lista larga de pecados, uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Entonces usted empieza a ver esas familias que los hijos que empiezan a caer en fornicación, en perversidad, en avaricia, en maldad, en envidia, homicidios, en contiendas, en drogas.
Y es porque el padre y la madre con su conducta le dijeron a ese hijo algo diferente a lo que la boca decía. Ay, mi hijo, es que Dios tiene que estar en primer lugar. Pero le decimos a este hijo, pero tú estás en primer lugar, mi amor. Y eso, mis hermanos, lo que hace es generar que el corazón que ya está roto, que ya está caído, empiece a ver a Dios como insignificante. Pero tengamos cuidado cuando estudiamos esta parte, porque Romanos 1 no fue escrito para que otros pecadores que están haciendo lo correcto, y subraye que estoy diciendo otros pecadores, no estoy diciendo que los demás que hacen lo correcto no pecan, no es para que se sientan superiores a los que, sobre los que no hacen lo correcto. Porque no es una lista, no es algo para que estemos con el dedo señalando a aquellos y diciendo, oh, nosotros somos mejores. Nosotros sí somos obedientes. Porque cuando lleguemos al capítulo 2 vamos a ver cómo va a girar este argumento. Y Pablo va a atacar al moralista, al que cree que los demás son culpables y él no. Por eso, mis hermanos, nadie debe usar Romanos capítulo 1 como una piedra para lanzarle pedradas al otro. Tiene que verlo como un espejo y lograr verse en todo lo que se está viviendo. Y si hay otra persona que está haciendo lo incorrecto, verse en un espejo y decir, ¿seré yo que estoy haciendo lo mismo? ¿Seré yo, maestro? Entonces Pablo muestra la culpabilidad del mundo gentil, pero muestra que no se detiene ahí porque hubo un grupo de personas a las cuales se le dieron las reglas y lo rechazaron también. Estoy hablando de Israel, porque el religioso judío fue el primero en rechazar esto. Entonces, resulta que el gentil se siente muy bueno porque el religioso judío lo rechazó y ahora nosotros somos el reemplazo de ellos. No, señor, es que no hay justo ni hay un uno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se perdieron, se desviaron. El hombre, mis hermanos, es culpable por naturaleza. El hombre religioso también es culpable. El hombre gentil también es culpable. El judío es culpable. El que no tiene ley es el culpable y el que tiene ley también, aunque presuma la ley que tiene, también es culpable. Todos necesitamos de la justicia de Dios. Todos. Por eso es que esta clase, mis hermanos, que estamos estudiando hoy, no puede ser algo simplemente frío que denuncie el pecado ajeno. Debe traernos a entender que el Evangelio es necesario porque la humanidad entera es culpable. Entonces la mente de Pablo, que fue un religioso, un fariseo, hebreo de hebreos, que fue criado a los pies de Gamaliel, que creía que persiguiendo a la iglesia estaba haciendo lo correcto, empieza a comprender que para entender la gracia que se encontró el camino a Damasco, necesita entender su culpabilidad. Y antes de mostrar la cruz como solución, antes de mostrar la gracia, debemos de entender que somos un problema. Y nuestra culpabilidad es un problema. Antes de hablar de justificación, tenemos que hablar de nuestra propia justicia y que no podemos justificarnos a nosotros mismos. Y esto es una aplicación fuerte para todas las generaciones y en especial para la nuestra de hoy. Porque hoy en día, mis hermanos, la mayoría de los mensajes tratan de eliminar esa culpabilidad. Tratan de presentar a un Dios lleno de amor que tiene amor y que es amor. Tratan de presentar a un Dios bueno que es bueno. Tratan de presentar a un Dios que salva y sí salva, pero sin ira, sin castigo.
Entonces se le cambia el nombre al pecado, se le llama preferencia, identidad, libertad, evolución, herida. Los demás tienen la culpa, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, que me heredaron todo esto. Y se le cambia el nombre al pecado y no se acepta la culpa que tenemos nosotros delante de Dios, porque el hombre moderno quiere sentirse libre sin arrepentimiento. Quiere sentirse aceptado por Dios sin ser transformado. Quiere quitar la vergüenza sin venir a la cruz. Quiere una salvación terapéutica y no quiere una redención total. Quiere un Dios que le afirme sus deseos y le diga, sí, mi amor, sí, papito, pero no un Señor que gobierne su vida. Y Pablo no deja esa salida. Pablo no permite esa salida. Pablo dice, el hombre es culpable. Y dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y esa impiedad consiste justamente en sacar a Dios del lugar que le corresponde. La injusticia consiste, mis hermanos, en vivir contra el orden de Dios. Y la idolatría consiste en cambiar al Creador por la criatura. Y la criatura puede ser un familiar, puede ser un presidente, puede ser un profesor o puede ser usted mismo. Porque resulta que la degradación moral, perdón, porque resulta que la degradación moral es consecuencia de esa ruptura espiritual. Y el pecado no comienza en la conducta. La conducta solamente es el resultado de donde viene el pecado, de donde viene el problema. El pecado comienza en el corazón, porque el Señor dice que en el corazón se maquina todo, absolutamente todo. Y como consecuencia está la adoración. Y la adoración no es cantar. Usted puede cantar y no estar adorando. La adoración comienza en rendir el corazón delante de Dios. Porque cuando el hombre se desordena moralmente, es porque ya se desordenó espiritualmente. Por eso el Evangelio no es simplemente llegar con una ayuda de conducta. Ay, te vengo a ayudar para que ya no tomes licor. Te vengo a ayudar para que no uses drogas. Porque mis hermanos, es el poder de Dios el que debe de actuar en la raíz del problema. Porque Cristo no vino solo a corregir conducta, vino a reconciliar al hombre con Dios, a darle una nueva vida, a renovar su mente, a devolverle el centro de lo perdido. ¿Qué es el centro de su vida hoy? ¿Qué es lo que guía su vida hoy? ¿Qué es alrededor de lo que gira toda su vida hoy? Romanos 1, 18 al 32 nos obliga a mirar la condición del hombre sin maquillaje. El hombre no es, mis hermanos, un ser lleno de errores o con algunos errores. El hombre está caído, entenebrecido, culpable y necesitado de redención. Esto no significa que cada persona que comete todos los pecados posibles sea el que se va a ir al infierno. Porque sea que cometa pecados posibles o no los cometa, el hombre está destinado al infierno. Y es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, el hombre necesita de Dios. El hombre necesita de redención. El hombre necesita la gracia. Pero antes de hablarles de la gracia, les estoy diciendo en este primer capítulo qué es el problema que el hombre tiene. Para entonces venir y preparar el camino del Evangelio. Porque entre más entendemos lo culpable que somos, más vamos a entender la gracia. Porque si no entendemos lo culpable que somos, no entendemos la gracia. La gracia es algo que no nos merecemos, porque lo que sí nos merecemos es el juicio. Y si vemos con profundidad el pecado, más hermosa se ve la justicia de Dios. Si vemos con claridad que el hombre no tiene excusa, como Pablo dice, podemos ver lo glorioso que se vuelve la salvación delante de nuestros ojos
al ver la provisión en el Cordero. Porque la culpabilidad del hombre no es el final del mensaje, es el principio, es el primer capítulo. Es el diagnóstico necesario. Es el médico que está diagnosticando lo que va a tratar en las siguientes cartas. Pablo diagnostica al hombre delante de Dios porque él mismo se diagnosticó a sí mismo. Miserable de mí, dice Pablo, que lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿sabe cómo dice después de esta frase? No se queda ahí. Cuán culpable soy yo, cuán miserable soy yo, necesito de salvación. Se queda y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Porque cuando Pablo diagnostica al hombre delante de Dios, es para que nadie llegue a la cruz creyendo que lo único que necesita son ajustes menores. Ah, ya no miento. Ahora me congrego todas las semanas. Ay, ahora abrazo a mi esposa. Ay, ahora le oír. No, 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 mis hermanos, el hombre necesita más que eso. El hombre necesita una transformación para que lo que haga para Dios lo haga con gusto. No decir, bueno, ay, me queda, ¿qué me queda? El pastor dice que tengo que congregarme. Y, ay, ¿qué me queda? Si no, Dios se enoja. No, que diga, tengo que congregarme porque amo congregarme. Tengo que dejar de mentir porque amo la verdad. Tengo que honrar a mi esposa y a mi esposo porque amo hacerlo. Y que alguien le pregunte, ¿y por qué ama hacer eso? ¿Por qué ama esas cosas? Porque amo a Dios y a Él le agrada. Porque cuando reconocemos eso, mis hermanos, la gracia no es exageración. Cuando entendemos eso, mis hermanos, la cruz no es un símbolo religioso. Cuando logramos entender eso, mis hermanos y mis hermanas, empezamos a entender realmente de dónde hemos sido sacados y empezamos a darle valor a lo que Cristo hizo en nuestros corazones. Por eso Pablo comienza con quitarnos toda excusa, no para destruir la esperanza, no. Pablo no quiere eso, no dice, ay, para que ya no tengan esperanza, se sientan menos de cero. No, es para llevarnos al único que produce esperanza, Jesucristo. Pablo nos abre una puerta incómoda, pero necesaria. Nos muestra que el problema no es social, no es político, no es educativo, no es psicológico. El problema es espiritual, es que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira, cambió la gloria de Dios por sus propios intereses, cambió la gratitud por la autonomía, cambió la adoración por rebelión. Y Dios, mis hermanos, lo entregó a juicio y le dice, vaya a ver cómo le va sin mí. Pero gracias a Dios esa no es la última palabra, estamos apenas comenzando. Porque la última palabra no es la culpa, la última palabra es la gracia. La última palabra no es la ira de Dios, la última palabra es la justificación del Señor. La última palabra no es la condenación, la última palabra sí es la vida en Cristo. Pero para que lleguemos ahí, para que lleguemos a entender eso en la mente de este apóstol que fue rescatado cuando era uno de los religiosos más élite, más prominentes, un hombre con la capacidad que tenía, pero necesitado de Jesucristo, y él mismo se hizo el diagnóstico. Porque el Evangelio no solo es una buena noticia. No, no, mis hermanos. Ese es el error de presentar el Evangelio a medias. El Evangelio es una buena noticia. No, no, no. El Evangelio es una buena noticia porque hay una mala noticia. El hombre es culpable de Dios, delante de Dios, no se puede salvar a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la frase que completa el Evangelio? No es romantizar el Evangelio, no es suavizar la condición humana, es mostrar al hombre culpable. Y cuando el hombre entienda la culpabilidad y la gravedad de eso,
puede entender entonces la grandeza de Jesucristo. Solo así. Porque si no entendemos realmente de dónde nos sacó el Señor, entonces no vamos a entender realmente lo que costó ese sacrificio. Porque mi hermano y mi hermana, usted y yo estamos sentados aquí escuchando al Señor, no por buenos. No estamos escuchando aquí la voz del Señor, no porque hagamos cosas buenas, estamos escuchando la voz del Señor porque Él decidió buscarnos y poner de su espíritu en nosotros, para que cuando entendamos esto, seamos agradecidos. Y todo lo que hagamos para el Señor va a ser siempre poniéndolo a Él en primer lugar. Cueste lo que cueste. Se enoje quien se enoje. No importa lo que pase, Dios es mi Señor y Dios es mi primer lugar. Por eso el mandamiento primero y el más grande de todos es: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por favor, subraye esto. Todo. Porque todo es todo. Dejo la clase aquí para cerrarla. 3 intervenciones. Hablamos alrededor de la charla y nos vemos, si Dios lo permite, mañana en la iglesia para ver, creo que la semana 22, si no me equivoco. Mañana estaremos estudiando un libro más del Antiguo Testamento. Muchas gracias. Cierro la grabación. Señor sentado en su trono, alto y sublime en majestad. Su manto llenaba todo el templo, su gloria cubría todo lugar. Serafines volaban delante, cubriendo su rostro ante él, y temblaban los cielos al canto, al proclamar al Santo Rey. Santo, 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 cantan los ángeles. Digno es el Cordero vencedor. En Belén se abrió el cielo entero, la noche en gloria resplandeció. Pastores oyeron el mensaje: ha nacido el Salvador. Y una multitud de los cielos cantaba con fuerza y esplendor: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Llegó el Señor. Santo, 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 cantan los ángeles a una voz. Santo, 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 toda la tierra llena está de Dios. Gloria en las alturas, paz para el hombre que la amó. Santo, 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 digno es
el Cordero vencedor. No está en la tumba, Él ha resucitado. La piedra se movió, la muerte cayó. Los cielos proclaman al Cristo exaltado. Jesús vive para siempre, Él venció. Digno, digno, dicen los millares alrededor. Digno, digno, el Cordero que por mí murió. Santo, 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 cantan los ángeles a una voz. Santo, 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 toda la tierra llena está de Dios. Gloria en las alturas, paz para el hombre que Él amó. Santo, 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 digno es el Cordero vencedor.